Perfecto. Soy Mariana Denise, soy co-líder del grupo de diversidad, equidad e inclusión de VINA y voy a hacer esta introducción en español. Es la primera vez que las hago en español. Primero que nada, bueno, estamos celebrando el Hispanic Heritage Month, que celebra contribuciones que personas hispanoamericanas han hecho al desarrollo de otras sociedades, por ejemplo, en Estados Unidos. Y estamos muy contentos de tener como invitados en esta serie varios científicos latinoamericanos o hispanos que han hecho en algún punto parte de su carrera en el extranjero y que han contribuido tanto a la comunidad científica como a las diferentes sociedades. Y por lo tanto son valiosos miembros de nuestra comunidad en varios tipos de lo que es la carrera de imagen. Y en esta serie tenemos la suerte de tener 5 participantes que son maravillosos en la trayectoria que han escogido. Hoy es la segunda charla de esta serie y vamos a escuchar sobre la carrera y el trabajo de Pablo Ariel, que es el director del Laboratorio de Servicios de Microscopía del University of North Carolina at Chapel Hill. Pablo hizo su licenciatura en biología en la Universidad de Buenos Aires. Después hizo su doctorado en Rockefeller University, enfocándose en biofísica de la sinapsis. Después hizo un postdoc en Columbia University, estudiando tráfico de proteínas dendríticas. Y después fue staff scientist en el Centro de Bioimágenes en Rockefeller University y ahora, bueno, después tiene la posición que tiene actualmente como director de servicios de microscopía en UNC. Em, Personalmente he hecho yo mucha investigación usando Lightsheet y Pablo es autor de una guía súper útil, súper detallada para el uso de la Vision 2. Yo aprendí muchísimo con esa guía. Y más importante, Pablo es muy reconocido por la comunidad científica por su rol como director de microscopía, lo mucho que ayuda a los usuarios, lo que ha hecho en diferentes campos. Y entonces estoy también como director de una facility así. Entonces estoy muy feliz de darle la bienvenida hoy a Pablo y estoy segura de que va a ser una charla muy inspiradora sobre su trayectoria y su trabajo y sus contribuciones. Lo dejo con Pablo. Habiendo dicho eso, permítame empezar. Muy bien. Mi trabajo es ayudarles a otras personas con sus investigaciones. Así que yo no tengo un laboratorio de investigación. Yo ayudo a otras personas con sus necesidades de investigación. Y en esta charla voy a hablar de tres cosas. Primero, cómo fue que obtuve mi trabajo actual. En segundo lugar, voy a pasar la mayor parte de esta charla hablando de mitos en la microscopía que me encuentro a diario en mi trabajo. Y finalmente voy a hablar de ciertos aspectos de mi trabajo que pienso que serán pertinentes para las personas que tienen curiosidad sobre qué es lo que requiere este trabajo. Bueno, ¿cómo he llegado hasta acá? Mariana habló un poquito. Soy de Buenos Aires, Argentina. Tuve una licenciatura en biología ahí y luego llegué a los Estados Unidos, donde fui un becario en la Universidad de Rockefeller en Nueva York. Luego fui un estudiante de postdoctorado también en Nueva York, en la Universidad de Colombia. Y luego me convertí en especialista en apoyo a la investigación también en la Universidad de Rockefeller, en el centro de microscopía ahí. Y luego fui afortunado de ser reclutado como codirector y profesor asociado de la Universidad del Carolina del Norte en Chapel Hill. Así que si alguno de ustedes tiene curiosidad sobre algunos de los pasos en esa progresión, fue tan sencillo como lo indica esta línea aquí o esta cronología. Ahora quiero hablar de algo que me fue muy útil para navegar mi carrera y usé este diagrama de Venn como guía y este diagrama logra unas cuantas cosas. Este círculo tiene, ¿qué necesito para tener éxito en un empleo?
Y hay muchas cosas que caen bajo esta categoría. Hay cosas en las que soy bueno y también cosas que me gustan. Y hay intersecciones y hay algunas que no son intersecciones a esas tres categorías, pero trato de obtener empleos que caen en esa intersección en lo más posible, porque si consigo un empleo que tiene esas tres cosas, soy feliz y si me desvío de esto, no tanto. Así que trato de obtener equilibrio en mi vida profesional, quedándome en empleos que tienen que hay una, en las que hay una intersección en las tres categorías. También deseo mencionar que la suerte fue un factor muy importante en mi carrera porque estuve básicamente en el lugar correcto en el momento indicado, tantos momentos que es ridículo. Estuve en instituciones geniales con grandes colegas y grandes mentores, pero mucho de eso fue suerte. Así que como consejo, ser afortunado no es buen consejo, pero sí hay que estar en una posición en la que estemos preparados para tomar ventaja de la buena suerte si esta nos llega. Y eso sí puede ser útil. Y también con gusto puedo hablar con ustedes sobre cómo hacerlo de forma más específica con ustedes al final. Ahora lleguemos a lo que es el meollo de mi charla, lo que básicamente que son las necesidades de la microscopía o perdón, los mitos de la microscopía. Y ustedes quizás se preguntan, ¿por qué escucharme a mí? Bueno, llego aquí con 18 años de experiencia en microscopía, no sé cómo pasó, no tengo tanta edad como para tener tanta experiencia, pero es que casi ya tengo 20 años de experiencia en la microscopía y 11 años en centros de microscopía biológica, en microscopía. He impartido más de 1000 sesiones de capacitación y he visto mucho, lo bueno, lo malo y lo feo, francamente. Así que hay mitos que parecen estar siempre presentes en mi trabajo. Así que deseo compartir con ustedes esos mitos para acabar con ellos. Y el primer mito, el mito fundamental, es que la microscopía no es cuantitativa y eso surge todo el tiempo. Y yo diría que estoy muy en desacuerdo con eso. Y les voy a decir por qué la microscopía es cuantitativa y les voy a dar un ejemplo de mi colega Vidya Nagaraju, con quien fui estudiante de grado y ahora ella es líder del grupo de Max Planck y ella fue alguien que fue muy importante para medir la ATP en sinapsis vivas mediante imágenes. Y eso es la ATP en las sinapsis de las neuronas. Y lo que hizo fue midiendo lo que está en los vesículos sinápticos. Y aquí había dos componentes. Primero tenía una proteína que se llama M-Cherry y también tenía una proteína que se llama luciferasa. La luciferasa toma la luciferina, la ATP y el oxígeno y en una reacción que convierte a la luciferina en oxiluciferina, también libera fotones. Esta sustancia también está en las luciérnagas y las hace brillar. Y eso es un fenómeno que ocurre por todo el mundo. Así que usó la luciferasa y tomó imágenes del canal fluorescente que le permitía ver el M-Cherry y luego en el de luminiscencia donde podía ver la luciferesa. Entonces tomó esto y lo permeabilizó y aplicó diferentes concentraciones de ATP al medio. Y al hacer eso pudo construir o desarrollar una curva de la relación de fluorescencia a luminescencia basándose en la concentración de ATP. Y ella separó la fluorescencia para ver cuál era la cantidad de la molécula que estaba proliferando en ese medio. Y lo que obtuvo fue algo que le permitió predecir en cualquier concentración de ATP cuál sería la relación de fluorescencia a luminescencia. Pero aún más importante es que lo pudo hacer en reverso. Entonces podía determinar cuál era la luminiscencia, fluorescencia y luego determinar la concentración de ATP. Y ella hizo esto bajo múltiples condiciones y pudo discernir qué es lo que pasaba cuando las neuronas estaban activas y cuál era la contribución utilizando diferentes vías. Y me encantó su manuscrito y ahora hay diferentes maneras de hacer esto, pero me encanta su manuscrito porque ella midió la concentración de ATP y todo lo que hizo fue tomar imágenes y ser súper ingeniosa. Así que
mejor microscopía en mi ver es la cuantitativa y ese es un ejemplo bello de eso. Un segundo mito con el que me encuentro muy a menudo es que los controles son opcionales y quizás ustedes piensen que exagero, pero les puedo asegurar que no es así. Yo con frecuencia obtengo preguntas de este tipo. Alguien viene y me dice que han hecho inmunotinción de la proteína X y me muestran una imagen y me preguntan, ¿es esta señal verde la proteína X? ¿Es esto real? Y yo inmediatamente respondo preguntándoles sobre sus controles, porque los controles sencillos pueden ser muy informativos. Así que si ustedes toman la imagen que les acabo de mostrar en una condición que tienen un anticuerpo primario contra la proteína de interés y un anticuerpo secundario que amplificaría la señal en una preparación en la que se espera que esté presente la proteína X. Si obtienen esta imagen, por sí misma esta imagen no nos dice nada, porque si preparan otra condición donde no se tiene el anticuerpo primario o el secundario, pero sí tiene la proteína X y ven algo como esto, lo que esto les dice es que la señal de hecho es autofluorescente. La señal que ustedes están viendo no es la proteína X, está presente ahí porque hay una presencia de fluorescencia dentro de esta, sin que ustedes hayan agregado la fluorescencia, así que necesitan otros controles para poder determinar si la señal que ustedes ven viene de donde ustedes piensan que viene. Ahora, por ejemplo, si ustedes implementaran el primer control y no vieran nada, pudieran ustedes excluir si es autofluorescencia. Luego, si agregan un anticuerpo secundario conjugado con un fluoróforo, ustedes podrían determinar que lo que ven se debe a una unión no específica de anticuerpos secundarios a la muestra. Y si toman esto un paso más adelante y hacen esos controles que menciono y no ven nada, y luego hacen un control final en el que ustedes agregan el anticuerpo primario, también el anticuerpo secundario, y no agregan la proteína X o la eliminan de alguna manera y ven señal, eso significa que todo lo que vieron se debía a una unión no específica de el anticuerpo primario. Así que esto ilustra que los controles sencillos pueden ser muy informativos y aún así, por motivos que en realidad no entiendo, a menudo son ignorados. Así que este es un mito, esto de que los controles son opcionales. Y así que sí, en lugar de eso, ah, este, ustedes pueden sentirse muy confiados de que están considerando o viendo la proteína X. Ahora permíteme saltar a otro mito que está relacionado en cierto sentido a los previos, y eso es que las estadísticas son opcionales. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué estoy hablando ahora de estadísticas cuando hablo de microscopía? Bueno, pues esto viene de dos maneras. La primera sería que las personas a menudo me preguntan, o yo les pregunto a ellas, ¿de qué parte de la muestra tomarás imágenes? Y luego les pregunto, ¿cuántas imágenes tomarás? Y a veces ellos me hacen a mí las preguntas, y esas preguntas tienen que ver con estadísticas. Así que si primero consideramos de dónde vamos a tomar, de qué parte de la muestra tomaremos las imágenes. Cuando yo le hago esta pregunta a las personas, esta es la respuesta que usualmente me dan. Bueno, buscaré células representativas. Y mi pregunta luego es, ¿cómo? ¿Cómo vas a buscar? ¿Y cómo sabrás que las células son representativas? Entonces hay una mejor respuesta de cómo hacer esto, que es mediante un muestreo aleatorio. O sea que busca lugares de manera aleatoria y lo puedes hacer con la mayoría de los microscopos. Y cuando yo propongo esto como solución, la gente me da una respuesta muy razonable, que es, bueno, no quiero desperdiciar tiempo tomando imágenes de células muertas, de células moribundas o de redondeadas, o células demasiado grandes, o células demasiado pequeñas, o células con sobreexpresividad de la proteína que me interesa, o que no la expresan lo suficiente. Y yo les respondo, está bien, lo que dices es razonable y tu tiempo es valioso. Puedes hacer entonces un muestreo aleatorio y agregar criterios de exclusión claros y reveladores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo lo puedo ilustrar? Ahora, imagínense que tienen una población de la que están tomando una muestra y de esa muestra ustedes miden algo o hacen alguna inferencia de lo que está ocurriendo en la población total, o sea, de donde estén ustedes midiendo la muestra. Si tienen
unos criterios exclusivos. Eso quiere decir que esas conclusiones van a aplicar a una población más pequeña, porque van a excluir de ahí las células que son muy grandes, sobreexpresivas, muertas, muy pequeñas o lo que sea. Así que mientras que ustedes tengan claro que esto es lo que están haciendo, entonces la población sobre la que harán esas inferencias será una población de interés y entonces está bien. Y esto es mucho mejor que estar buscando por ahí donde quizás tengan sesgos de los que ni siquiera estén enterados. Ahora, hay algunas excepciones que de hecho comprueban esta regla, y esto es que si necesitas mostrar si algo puede suceder, no con qué frecuencia ocurrirá. Y entonces, si puedes mostrar si algo puede suceder, nada más necesitas demostrarlo una vez, porque eso será un ejemplo de que algo ocurrió. Un ejemplo de esto en el que yo estuve involucrado sería el caso de que mi departamento trató de diagnosticar una muestra con la enfermedad de Chagas y estábamos viendo estructuras que se llaman Trypanosoma cruzi, que es el microorganismo que causa la enfermedad en los amastigotes, en un biopsia de corazón humano. Entonces, si encuentran estas cosas, se sabe que esta persona tiene esa enfermedad. Así que nada más estaban buscando esas cosas, no estaban buscando en general por todas partes. Y fue así como lo encontramos. Así que para eso no se necesita una muestra aleatoria. Necesitas ir directamente a donde deseas ir y ahí sabrás si tienen la enfermedad. El otro tipo de enfermedad que suele surgir y que está relacionada a las estadísticas es cuántas imágenes son necesarias. Y cuando yo le hago estas preguntas a las personas, obtengo una respuesta como esta, 5. Y yo les pregunto, ¿por qué 5? Y la respuesta es, un estudiante de postdoctorado en mi laboratorio me dijo que lo hiciera, o alguien de mi laboratorio dijo que lo hiciera, que es muy mala respuesta. Mejor respuesta sería usar un análisis de potencia. Y la idea es que tendríamos una población de interés. Aquí digamos que eh, eh, de todas las células que existen en el universo, tomaríamos una muestra piloto, o sea, una pequeña muestra y luego la medimos. Digamos que a ustedes les interesa el tamaño de la muestra y la área que ocupan en un espacio eh, de bidimensional. Vamos a decidir luego cuál es la variación que hay en la población que nos interesa y luego decidiremos cuál es la probabilidad de que tendremos dos tipos de errores que estamos dispuestos a aceptar. Uno, am, este, corregir la inferencia y luego no encontrar la inferencia. Y eso se ve aquí ilustrado por el parámetro beta. Y si ustedes tienen toda esta información, pueden reunirla en una calculadora de análisis de potencia para calcular el tamaño o n de la muestra, como se ve aquí con n. Y eso ayudará a evitar el despilfarro de tiempo y dinero, porque si toman muchas muestras, perdón, si toman muchas muestras, les costará tiempo y dinero y luego no podrán concluir nada con ningún tipo de rigor. Así que eso es el mito número 3, el que tiene que ver con las estadísticas. Y ahora vamos a pasar a otro mito que también me encuentro muy a menudo y que tiene mucho que ver con la microscopía. Y ese es de que el análisis de la colocalización es fácil. Y esto es casi cómico con lo frecuente que me lo encuentro. Estaba hablando con alguien de los experimentos en los últimos 5 minutos. Cuando les estoy presentando de mi experimento, me dicen que hable de la colocalización y me río porque la realidad el análisis de colocalización es que el análisis se ve como esto, como un laberinto de decisiones en un ambiente muy turbio y no hay guía clara en realidad de cómo proceder. Así que deseo hablar un poquito más de cómo tomar las muchas decisiones que hay que tomar en cada paso y porque cada paso tiene incertidumbre. Ahora bien, hay una cuestión fundamental que es preguntarnos de qué estamos hablando, porque la colocalización como palabra es una palabra que tiene mucho significado y la gente puede estar hablando de muchas cosas cuando hablan de colocalización y en la literatura pueden estar hablando de diferentes cosas y las categorizo en 4 cosas. Una puede ser que estén hablando de coexpresión, que es cuando dos marcadores están presentes
y pueden estar presentes, disculpen, en las células, pero no necesariamente en el mismo compartimiento subcelular. También puede haber ocurrencia cuando sí están ambos en el mismo compartimento celular. Puede haber correlación que tiene que ver con que la concentración de uno de los componentes predice la concentración de otro componente. Así que imagínense, si hay más de una cosa, significa que habrá más del otro, quizás porque están interactuando. Y la codistribución, que quiere decir que pueden determinar con alta precisión dónde están moléculas individuales, y también pueden determinar si pueden ver el patrón de distribución de esas moléculas y ver si los patrones de ambas moléculas están asociados. Así que voy a hablar un poquito más detalle de la concurrencia y correlación durante el resto de la charla, no porque sean más interesantes, sino porque es de lo que la gente usualmente quiere hablar cuando dicen colocalización. Ahora, lo que quiero decir que para interpretar ese concepto de colocalización, tienen que tener una buena idea de qué es la resolución, o sea, qué nivel de, qué tan borrosa está la imagen o cómo, qué tanto se puede discernir, porque si se imaginan por un lado que todo el universo se encuentra en un solo voxel o en un píxel tridimensional, todo estaría colocalizado en ese universo. Pero si se imaginan el otro extremo, que es a nivel atómico, y esa es una imagen de la proteína de COVID que se estaba uniendo a fragmentos de anticuerpos. Estas cosas interactúan y sabemos que están interactuando, pero eso no quiere decir que sus átomos están superpuestos. Eso no es posible debido al principio de coexclusión, que dice que dos cosas no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Así que a nivel atómico, subatómico, nada está colocalizado. Y la microscopía de luz está como en medio de esas dos cosas. Entonces, ahora, diferentes microscopías, formas de microscopía se encuentran en este espectro, y ahora tenemos aquí el núcleo de Lamin y DAPI, y aquí podemos ver que el rojo se está superponiendo a Lamin, que está en verde, y así que esa es microscopía confocal. Y si ven esta muestra con otra técnica, que es la microscopía de iluminación, que tiene más alta resolución atómica, pueden ver aquí que los complejos de los centros nucleares no se ven. Al ver con diferentes técnicas, pueden ver diferentes grados de superposición dependiendo del detalle con que lo ve, que puedan obtener. Ahora, si se imaginan la microscopía estándar, que nos da una vista borrosa de las cosas, y conforme vamos aumentando la resolución hasta llegar a la microscopía superres o de super resolución, muchas cosas se podrán que usualmente se ven a baja resolución, como que están superpuestas, verán ya con más detalle que en realidad no lo están. Y ahora esto nos dice que la colocalización no implica interacción. Y aquí lo que pueden ver es que las moléculas están a cierta distancia la una de la otra, así que siempre uso la analogía aquí de que podemos determinar si, por ejemplo, dos personas estuvieran en la misma sala, pero no a qué distancia están paradas. Ahora, cuando ya con este concepto de colocalización diríamos que están en la misma sala, pero no a qué distancia. Así que se puede determinar quizás la distancia dependiendo del sistema óptico que se vea para medirlo. Digamos que usted ya sabe lo que queremos decir cuando hablamos de colocalización, que usted entiende lo que es y que va a adquirir buenos datos. A A lo lo que que me me refiero refiero es es que que son son datos datos que que nos nos permiten permiten hacer hacer una una buena buena. investigación. Oh, I'm sorry. Y silenciar el monitor, Sí, disculpe. ¿sí se escucha en español? ¿Sí Yes, podemos thank you. seguir? Ok. Digamos que usted ya sabe a qué se refiere cuando está hablando de colocalización, que usted entiende el efecto de la resolución y que sí pudo conseguir buenos datos, recopilarlos. Entonces, ¿qué sigue? Lo típico es que es que uno puede usar formas de abordar la situación que son visuales y en este caso son inútiles.
porque en estas imágenes si un canal aparece como verde y otro como rojo, una versión que funciona mejor para los daltónicos sería de pensar en tener los dos colores, pero luego lo que afecta a los dos aparece en blanco. Entonces, eh, a uno se le dice Sting, ¿verdad? El M y luego el G que sería el NRRC. Entonces son las diferentes graduaciones de superposición. Ya puede ver que las imágenes están alteradas y ese es un problema con esta forma de hacerlo, ¿verdad? Porque tenemos que ajustar el contraste y es muy difícil interpretar lo que estamos viendo fuera de casos obvios, ¿verdad? En los que realmente no hay una medición que necesite ocurrir. Pero en la mayor parte de los casos, esta forma de abordarlo no es lo suficiente porque realmente hay que medir. Entonces, ¿qué es lo que se está midiendo? Hay muchas formas distintas de medición. Una categoría sería la que está basada en píxeles, ¿verdad? Entonces, dentro de eso hay tres categorías. Una sería la correlación entre la intensidad de los píxeles, la fracción de intensidad de superposición, ¿verdad? Los píxeles que tienen la señal, o también podemos fijarnos en la intensidad de la cross correlación, ¿verdad? De cuál es la interacción. Entonces, esa es la forma de hacer la estimativa de la colocalización. La otra opción sería hacer algo que se llama basado en objetos. Entonces, es una extracción de los datos em, que no han sido procesados a las esferas y luego las mediciones están basadas en esos objetos. Entonces, por eso una medición es basada en objetos. Digamos que la distancia entre los dos. Si la distancia es, es más cercana, digamos, entonces están colocalizados dependiendo de cómo se determine. Entonces, es uno mismo el que tiene que tomar la decisión y no siempre queda claro. No siempre queda clara cuál sería la mejor opción. Una vez que decidimos medir, hay un paso clave que sería separar los píxeles que tienen una señal activa y los que están más como que al trasfondo. Entonces, la idea es de elegir algún tipo de, em, con cierta intensidad. Entonces, la forma de encontrar esa intensidad sería manual. Una opción sería de hacerlo de forma manual. Entonces, si lo hacemos de manera manual, el umbral correcto, eh, bueno, hay que probar valores diferentes de umbral y para cada valor de umbral nos fijamos en los píxeles que están incluidos y excluidos. Ahora, el problema es que no hay cómo saber cuál es el umbral adecuado, porque es totalmente subjetivo. Entonces, la escala también de las imágenes es muy difícil. Entonces, ¿cuál sería otra forma de hacerlo? Una sería una forma automática. Entonces, eh, tenemos varios algoritmos distintos que nos permiten seleccionarlo, em, que se aplican a los demás. Entonces, se aplican a este tipo de software muy conocido, este de análisis de imágenes. Entonces, hay muchas imágenes diferentes. Em, ¿Cómo decidimos cuál queremos usar? No hay una manera fácil de hacerlo. Un problema, otro problema con este análisis de coherencia de imágenes. Perdón, ¿cómo lo mantenemos coherente a lo largo de varias imágenes? Hay varias formas de hacerlo. eh, Uno sería con el mismo método automático en varias imágenes. Otro sería con un umbral manual, el mismo umbral manual en todas las imágenes. Y luego la misma persona, eh, o sea, si una sola persona no puede hacerlo, em, si no es posible mantenerlo en todas las imágenes, entonces una sola persona lo puede hacer, ¿verdad? Lo umbraliza manualmente.
Y hay que pensar en su situación. Uno mismo tiene que tomar la decisión de lo que es más adecuado a los datos de uno, a la situación de uno. Y luego hay otro problema, que sería, digamos que hicimos las mediciones. ¿Con qué los comparamos? La mejor opción, en mi opinión, sería de probar con condiciones diferentes del experimento. Entonces, bajo diferentes condiciones, digamos que es biológico, si las proteínas que sabemos que tienen una sobreposición o no, ¿verdad? Que se pueden, son tipos diferentes de experimento que uno puede hacer dependiendo de la expectativa que tenga en cuanto al nivel de colocalización que habrá. Em, la peor opción sería de usar imágenes aleatorias, ¿verdad? Hay formas diferentes de aleatorizar una imagen, que sería girarla de un canal. Em, también se puede aleatorizar todos los píxeles, entonces están correlacionados. Y por último, en una región diferente, dentro de las regiones de interés. Entonces, aquí tengo un ejemplo, es un poco difícil, pero para realmente estar seguro de que uno está haciendo lo correcto. Este es un ejemplo de lo que es aleatorizar por medio de una rotación, ¿verdad? Estamos midiendo los parámetros de colocalización aquí y luego en otro canal hacemos la rotación, la medimos con uno de los canales ya en rotación. Entonces, la idea es de que si fuera real, tendríamos la expectativa de tener otro eh, nivel. Entonces, si el número fuera más bajo, eso puede indicar de que la colocalización es más baja. El problema es que cuando hacemos este tipo de rotación, terminamos con la señal de un canal en situaciones en las que realmente no tiene ningún sentido que esté ahí. Entonces, el colocarla en esa parte que he resaltado de la imagen aquí, ¿verdad? Si estuviera distribuido de forma aleatoria, nunca estaría aquí afuera, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los esquemas de aleatorización comparten este tipo de problema porque tenemos que asegurarnos de que no subestimen el nivel de supercategorización, ¿verdad? Entonces, esto, una vez que tomemos todas estas decisiones y analizamos los datos, hay una pregunta que sería, ¿qué tan robustas son nuestras conclusiones? Y siendo que si la decisión fuera un poco diferente, ¿qué tan robusto sería ese resultado? ¿El resultado sería otro? Entonces, este es un ejemplo de una compañera de aquí que se llama Jenny Ting. eh, y esto fue lo que hizo ella con los siguientes resultados simplificados de bioquímica. Hay dos proteínas, una en verde y otra en rojo. Y este es un pedazo de ADN y las proteínas parecen haber tenido una probabilidad de interacción reducida. Entonces, tomamos varias decisiones para pensar en cómo realizar el experimento. Y aquí vimos que en la ausencia de esa cosa que pensábamos que ya nos las haría interactuar. En promedio, obtuvimos valores de colocación que eran más altos de lo que agregamos, que supuestamente prevenía que interactuaran. Así que esto era prueba de que la bioquímica iba en buen camino para algo real. Y ahora eso no se incluyó en el manuscrito porque presentamos una forma no procesada de esto, pero de hecho yo profundicé bastante en los datos y me dije, bueno, la manera en que hicimos esto en particular fue que establecimos umbrales para los píxeles de los canales uno y 2, que de hecho creo que estábamos recolectando datos de 2 y 3. Y si ven esta gráfica muestra el umbral del canal
3 en comparación con el canal 2 y es una gráfica de superficie donde la intensidad del color nos indica qué tan diferentes son ambos grupos sin y con lo que causa la interacción entre las proteínas. Y pueden ver que, permítanme ver si tengo el otro punto interesante aquí. Aquí pueden ver, voy a señalarlo, esta refleja la imagen o los umbrales que usamos para la imagen, pero aunque los cambiemos por 25%, aún estaríamos en la región donde esta condición sería más alta que esta otra. Ahora, si ven los valores P de la comparación, también estos son ciertos. O sea, pudimos haber incrementado los valores por 25% y los valores P no se hubieran elevado más allá de este umbral que implementamos. Y esto nos dice que los resultados son robustos a los cambios en los umbrales y de hecho son también robustos a otros cambios que hemos analizado de los que puedo hablar más adelante. Así que si esto les interesa, he creado un taller muy completo con videos, instrucciones, datos, no todos los datos porque son muchos datos de este experimento, sino una forma simplificada, también macros y resultados y les tomará unas cuantas horas revisarlo todo, pero les va a ayudar bastante en cómo tomar decisiones en lo mejor que sea posible cuando estén haciendo análisis de colocación. Así que véanlo si les interesa y pueden llegar a esta página mediante el sitio web de mi centro, ¿no? Y seguro que se les harán muy útiles. Otro mito que pienso que es el final que tengo para presentarles hoy, es que menos es más en los métodos de reportar la información. Yo siempre hablo de esto y este es otro ejemplo. Esa es una sección de métodos reales de un manuscrito real publicado en la revista Nature este año. Y esta es una descripción de los métodos de microscopía, los que están en azul, y luego en lo naranja habla del análisis de las imágenes. Y ellos usaron tres microscopios diferentes, uno de los cuales no lo tengo en mi centro, y de hecho hicieron un análisis de colocación y este es el grado de detalle que dieron en su publicación. Y el punto no es que los resultados sean basura, sino que yo no tengo manera de saber si lo son o no en base a esta descripción. Y no es que nada más esté criticando este manuscrito en particular, este es un fenómeno muy generalizado. Aquí se hizo un análisis sistemático de 240 artículos en revistas de alto nivel y menos de un quinto superó un umbral mínimo en la calidad de lo que reportaron. Eso ni siquiera habla de hablar con todo lujo de detalle. Aquí nada más dijeron, es como hicimos X, Y, Z, pero para sobre enfatizar lo obvio, esto es malísimo, porque sin los detalles de las imágenes y los análisis no podemos evaluar los resultados de forma crítica ni replicar los experimentos. Y es muy fácil hacerlo mejor. Mi sitio web tiene explicaciones de materiales y métodos del centro, de mi centro, pero mis colegas que han publicado manuscritos en publicaciones de alta estima, sí reportan lo que hay que reportar cuando se hizo un experimento de microscopía o de análisis de imagen. Y esto es muy útil y pienso que la comunidad debe hacerlo así. Así que eso ya es el final sobre esa parte. Ahora tengo reflexiones finales sobre mi trabajo. Y este es un trabajo de servicios, de ofrecer servicios. Si ustedes tienen mi puesto, ustedes son un asistente, un ayudante. Y es como tener una tienda donde, donde llegan sus clientes y a diferencia de un caso de comercio, el cliente no siempre tiene la razón porque tiene que evitar que despilfarren tiempo y dinero. Pero cuando ellos no siempre tienen la razón, hay que ayudarlos a entender por qué hacemos las cosas como las hacemos para no desperdiciar ni su tiempo ah, ni el dinero de sus jefes. Am, pero escuchar es una clave.
y si hay una mala experiencia que tuvo algún cliente en su centro, hay que corregir eso, porque eso está dentro de su control. Y ahora, hace años que entendí, hace años, una destreza que desde hace años es que escuchar es una habilidad clave. La gente que actúa como robot o como que estuvieran interactuando con robots, si alguna vez llamaron a una línea aérea o a otra compañía y les contesta una computadora, es muy irritante. Y si hablan con una persona que se comporta como una computadora, también es muy irritante. Siempre hay que hacer sentir mejor a las personas y eso nos permitirá encaminarnos hacia la solución. Si las personas sientan que les estamos faltando al respeto y que no les estamos escuchando, las cosas no van a marchar bien y luego es muy difícil luego rescatar esa relación por no por no haber puesto atención o por estar pontificando sobre todo lo maravilloso que hacemos. Así que esa es una habilidad realmente clave en este tipo de trabajo. Así que si a ustedes no les gusta escuchar a las personas ni ayudarlas, este trabajo definitivamente que no es para ustedes. Lo otro que voy a decir es que el impacto en puestos como el mío va más allá de los documentos o de los manuscritos. Y usualmente lo que tiene más impacto no son los manuscritos, sino los talleres, como el taller de colocalización que les mencioné, los videos, los tutoriales de video, cosas que publicamos en nuestras páginas web o publicaciones no tradicionales. Y de hecho, creo que Mariana mencionó esto. Hace varios años yo escribí una guía de un instrumento que tenemos que es de microscopía de lámina y todavía recibo emails de gente que dice, ¡ay, muchísimas gracias! Me lo encontré y me ha sido muy útil. Eso es genial. Esa no es una publicación tradicional, no fue un manuscrito ni el capítulo para un libro que alguien me pidió que escribiera, pero lo publiqué, tuvo impacto y ha tenido un impacto considerable en mi carrera. Ah, y así que ha tenido un gran impacto, aunque no se publicó en algo tradicional. Así que el servicio de los centros de microscopía y lo que publicamos va más allá de los manuscritos tradicionales. Y ahora voy a terminar diciendo que yo pienso que centros de servicios de microscopía como el mío, que se le llama CORE, pueden enseñar un pensamiento crítico y cuantitativo que lleva a mejorar la microscopía y eso inevitablemente lleva a mejor ciencia. Y es por eso que yo hago mi trabajo y me siento feliz porque siento que estoy haciendo una aportación en mi papel, ayudando a destacar básicamente eh, el trabajo que hacen las personas cuando usamos un microscopio o cuando creamos una imagen. Habiendo dicho eso, con gusto acepto sus preguntas en inglés o en español y ahora voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchísimas gracias, Pablo, por esa charla fantástica. Pienso que muy pocas veces vemos cuáles son los retos y cuál es el problema con controles del que tú hablaste. Creo que muchos de nosotros nos los hemos encontrado y ojalá que ahora muchos de nosotros entendamos esto mejor para ya no hacer eso que de lo que nos estabas hablando. Y no sé si haya preguntas en la caja de comentarios. Hasta el momento no veo ninguna, pero yo tengo unas cuantas. Una de ellas sería, em, ¿cómo fue la experiencia tuya cuando elegiste esto? O sea, ¿cómo decidiste a qué dedicarte? ¿Siempre fue una inclinación natural o siempre quisiste ser director de un centro de microscopía o ese fue un deseo que siempre tuviste? No, de hecho, el cambio que hice de ser un estudiante de postdoctorado a tener un puesto en un centro de microscopía no es algo que yo haya planeado toda mi vida, fue algo que ocurrió, ya estaba yo en este recorrido cuando me encontré siendo un investigador principal en un laboratorio clásico, pero si piensas en ese diagrama de Venn que les demostré, cuando estaba haciendo mi grado,
me encontré ahí en esa intersección de todas esas cosas y me estaba divirtiendo bastante. Y cuando empecé mi postdoctorado, eso se derrumbó. Y entonces me di cuenta que las cosas que me iban a ayudar a tener éxito no siempre eran las que me hacían feliz, ni tampoco las cosas en las que yo era bueno. Así que rápidamente me hallé muy infeliz. Así que empecé a buscar otras oportunidades profesionales. Así que en cuanto a ser afortunado, esa fue una de las ocasiones en las que fui muy afortunado y de hecho puedo decir que honestamente que la suerte no se puede replicar, pero lo que sí puedo decir es que estaba preparado cuando me llegó esa oportunidad afortunada. Por ejemplo, en el centro de microscopía me pasa como 10 años, pero la primera hora yo la trabajo, hago trabajo para mí, me preparo, explorando nuevas oportunidades, preparo mi currículum vitae, o sea, yo sé todo mi trabajo, pero esa primera hora cuando estaba solo, no había nadie más en el laboratorio, lo dedicaba a mí. Porque yo me decía a mí mismo, esto a largo plazo no va a funcionar. Y en aquel entonces ni siquiera sabía cómo sería el éxito. Decía yo, serían como 5 años de postdoctorado y luego escribí una solicitud de subvención porque me había dado cuenta que eso no iba a funcionar y un día estaba nada más hurgando por ahí y encontré de hecho el puesto que lo solicité, ese puesto y estaba listo. En 24 horas envié mi solicitud y fui muy afortunado de que todo salió bien y obtuve el puesto, pero es que estaba preparado para tener ese golpe de la buena fortuna. Quizás no te gusta lo que estés haciendo, pero si estás preparado y te llega una buena oportunidad, estarás preparado para aprovecharla. Pero en aquel entonces yo pensaba que iba en un rumbo y luego me di cuenta que era infeliz en aquel rumbo y entonces busqué otros. Ah, sí, por supuesto. Preparación es importante, gracias. Es mucho más difícil hacer ciencias, disculpe. Entonces, definitivamente, una de las cosas que en mi caso es muy única es por razones personales que no importan. Yo aprendí el español muy joven y en un contexto en el que no tengo acento. Además, tengo cierta apariencia. ¿No? Entonces tengo cierto aspecto y la gente me hacía, o yo hacía preguntas y la gente me miraba y con una cara así de, pero qué tonto, ¿cómo puede ser que no lo sepas? Porque pensaban que yo era de los Estados Unidos y también viene esa pregunta de, pero ¿en serio te llamas así? ¿Es ese tu nombre? Y tengo que aclarar, sí, es cierto que es ese mi nombre, entonces es como estar siempre de entre los gringos, pero siendo yo. Y fueron muchas esas experiencias así que tuve al principio, pero además estaba en una ciudad que es muy diversa. Yo diría que fue realmente positivo de forma sobresaliente, no sufrí así una discriminación. Creo que también tuve suerte, ¿no? Realmente hubo una suerte y además tuve estas experiencias hermosas de conocer a personas de tantos lugares, entonces realmente ha sido positivo, sí, de forma sobresaliente. Que si hay alguna plataforma de análisis por ahí que se destaca o, sí, o sobre la ética de utilizar estas herramientas de análisis que están como escondidas, ¿verdad? Que tienen intenciones escondidas. Una que realmente quiero reconocer es el CELPO, que es un algoritmo muy bien conocido de segmentación de células. Creo que realmente ha funcionado muy bien en aplicaciones, ¿verdad? En laboratorios, ¿verdad? Las personas con las que he colaborado me han comentado lo mismo. Entonces, esa valdría la pena. Em, y luego, en cuanto a la parte ética, eso de la caja negra, digamos, de lo escondido, creo que también pasa cuando la gente está haciendo las cosas de forma manual. Para mí, lo que sería
bueno, ¿verdad? Y esto es cosa de la gente, los hinchas, digamos, ¿verdad? De que hay que pensar en contener. Entonces, en inglés containerization, uno tiene el entorno en el que se realizó el análisis, ¿verdad? El software, pero todo eso tiene que estar contenido en un ambiente que se pueda replicar, ¿verdad? Entonces, que la gente pueda replicar lo que uno hizo dentro de esos parámetros mínimos, ¿verdad? ¿Verdad? Para que la gente sepa qué, qué ocurrió, cómo fue. No me preocupa tanto la ética como la reproducibilidad, ¿verdad? Ese aspecto científico porque realmente no es algo em, general. La gente no lo está haciendo, pero sí es una salida, digamos, ahora que estamos en esta situación de decir, ay, no confío en nada, ¿cómo salimos de aquí? ¿Verdad? Esa sería una salida y esa sería mi respuesta de 2 minutos a una gran pregunta. La charla estuvo buenísima, me ayudó a... y muy buena. Alguien levantó la mano. Ah, pero recién dijo que se tenía que ir. ¿Alguna otra pregunta? Ah, nos quedan 3 minutos. No sé si alguien tendrá alguna pregunta. Si es que no, bueno, te volvemos a agradecer muchísimo, Pablo. Fue un gusto escuchar lo que tenías que decir y espero que estén entusiasmados por las próximas charlas. No, la semana que viene no, porque hay un congreso de Vina, pero para la otra sí. Pues muchas gracias y gracias a los intérpretes. Espero haber hablado a un ritmo razonable. Muchas gracias por interpretar todo lo que dije. Lo aprecio.